Hola, en este tutorial vamos a ver cómo recopilar un proyecto de After Effects para que se quede guardado totalmente autocontenido, de forma que si lo volvemos a abrir, lo podamos abrir sin miedo a haber perdido nada en el proceso. ¿Vale? Para ello yo tengo aquí un de ejemplo y entonces me voy al proyecto y veo que tengo un montón de artworks, ¿vale? Cosas que estaban en mi biblioteca de Creative Cloud, ¿vale? Y que son todos estos dibujos que yo no he hecho en After Effects, sino que me los ha pasado una ilustradora. Son archivos externos a los que After Effects necesita tener acceso, ¿vale? En mi caso yo soy bastante ordenado y lo tengo todo bastante recopilado, pero puede ser que durante sobre todo los últimos estadios de los proyectos en los que las cosas se vuelven un poco más frenéticas y te piden cambios rápidos y tienes que cambiar una canción porque te mandan una música nueva o cambias un logo, etcétera, etcétera, y todo esto pues no tienes tanto tiempo para ir organizándolo, sino que pues coges una cosa que la traes desde descargas, otra cosa que te la tienes en documentos, otra que tienes desde un pendrive, etcétera, etcétera, que mientras lo tienes todo conectado, pues todo funciona, pero en el momento en que tienes que recopilar el proyecto, pues puede ser que alguna cosa se pierda. Podemos utilizar una utilidad de After Effects para hacerlo, que es recopilar proyectos. Para ello tenemos una opción en archivo, vamos a dependencias y vamos a recopilar archivos. Ojo, podríamos escoger reducir proyectos. Si escogemos reducir proyecto es posible que nos veamos en un problema como este, que de repente nos ha eliminado 155 elementos. ¿Por qué? Esto ocurre porque cuando le decimos a After Effects que reduzca el proyecto, lo que hace es, basándose en lo que tenemos seleccionado en ese momento, eliminar todo aquello que no necesitamos para ver aquello que tenemos seleccionado. Por tanto, si en mi caso estaba viendo yo una composición que solo tenía un archivo dentro, un artwork, pues todo lo que no tiene que ver con eso se elimina. ¿Qué ocurre? Pues que luego me intento, por ejemplo, encontrar mi máster y no lo encuentro, porque como lo que tenía seleccionado era tenía un nivel muy profundo de organización, pues he eliminado todo aquello que no dependía de él, ¿vale? Entonces es un poco peligrosa esa opción. Por suerte es reversible, por tanto voy a hacer comando Z y veis que vuelvo a tener todo mi proyecto de nuevo, ¿vale? Cuidado, por tanto, con esta opción de reducir proyecto, porque depende de lo que tengáis seleccionado, es posible que os llevéis un susto, ¿vale? Yo nunca la uso, la de reducir proyecto, porque al recopilar archivos tenemos la opción de reducir proyecto, ahora lo veremos. Cuando voy aquí a recopilar archivos, me dice que debo guardar el proyecto para que la base de datos esté actualizada y entonces me aparece una ventana que me dice cómo quiero recopilar los archivos. ¿Qué quiero recopilar? O todo, o para solo aquello que está en las composiciones, todo para las composiciones seleccionadas. En mi caso, como tengo seleccionada la composición master, es lo mismo que decir todo, ¿vale? O recopilar solo el proyecto, que sería hacer una copia del proyecto, ¿vale? Yo le voy a decir todo, ¿vale? Pero podéis decir para las composiciones seleccionadas, porque por ejemplo puede ser que tengáis varias versiones del mismo máster y tenéis seleccionada la última y todos aquellos cambios o todas aquellas cosas que habéis ido usando pero que luego ya no necesitáis se han ido ahí quedando colgadas en el browser, todo eso se eliminaría, ¿vale? Entonces, le voy a decir todo y me dice que si quiero mostrar el proyecto recopilado en Finder al terminar, ¿vale? Y además me dice que se van a recopilar 64 archivos que van a pesar 79, ¿vale? Ojo, me dice también que faltan 4 elementos. ¿Estos 4 elementos qué son? Pues son los que están aquí con este icono que me dice que, bueno, que aquí en su día había algo pero no sabemos cuál es el Artwork 51 y que es posible que en su día pues importara y que luego no utilice. Fijaos que también tengo un Artwork 51 que sí que está presente, también tengo un 53 que está perdido pero tengo un 53 que no, y aquí tengo un 52 que está perdido y un 52 que no, ¿vale? Por tanto es posible que esto se importara en su día, se perdiera y luego se actualizara con el 51 nuevo, ¿vale? Bueno, esta sería una de esas cosas que se puede eliminar, no hay problema, si la opción de reducir proyecto funcionará bien, ¿vale? También aquí hay un Yeah, que es un MP3, ¿vale? Que es un efecto de audio que utilicé en su día pero que luego dejé de utilizar y lo borro. Fijaos que cuando lo borro no me dice nada. Eso quiere decir que no se está usando en ninguna composición, ¿vale? Si yo intento borrar algo que está en una composición, por ejemplo esta voz, que es una locución, cuando yo la borro me dice que cuidado porque está utilizándose en 5 composiciones. Esto ya te da una idea de que, bueno, cuidado porque lo que estás borrando a lo mejor no lo quieres borrar, ¿vale? Ok, muy bien. Volvemos a archivo, dependencias, recopilar archivos. Debo borrar el proyecto de nuevo. Y si quiero puedo decirle que hacer comentarios. Por ejemplo, esta es la versión de día tal, ¿vale? Y voy a recopilar. Cuando le doy a recopilar me pregunta dónde quiero guardar esa carpeta, porque se va a crear una carpeta, ¿vale? Yo lo voy a mandar al escritorio y se va a llamar igual que el proyecto,
más la palabra carpeta, porque esto va a ser una carpeta, ya veréis lo que guarda aquí. Le doy a guardar. Y entonces ahora pues hace una copia muy rápida y entonces me aparece un Finder donde me dice dónde ha guardado este proyecto. Fijaos, en el escritorio donde yo lo he mandado, donde yo le he dicho que lo mande, pues ha mandado Pacto del Temps 2, carpeta, que es el nombre del proyecto con el nombre carpeta, como os he dicho, y entonces aquí tenéis tres cosas. Una que es el proyecto, una copia del proyecto de After Effects tal como estaba en el momento de hacer esta operación. Ojo, es una copia, ¿vale? Yo podría abrirlo y seguir trabajando en él, pero entonces el original se quedaría anclado en el tiempo, ¿vale? O sea, no estaría actualizando el mismo, ¿vale? Luego tengo un informe por si ha habido algún problema, si se pierde algún plugin o alguna cosa, ¿vale? Normalmente esto, si hubiera habido algún problema, además me hubiera salido un diálogo, por tanto aquí lo único que hay es información de cuánto pesa, qué es lo que se ha recopilado, dónde está, etcétera, etcétera. Y luego hay una carpeta que se llama material de archivo, esto es porque yo lo tengo en español, el After Effects, pero si tuvierais en inglés se llamaría footage, donde hay una copia de todo aquello que este proyecto de After Effects necesita para funcionar, ¿vale? Fijaos que incluso se ha creado carpetas para las carpetas que hay dentro del proyecto de After Effects, ¿de acuerdo? Y ha creado una estructura de carpetas que se corresponde con la que tiene el proyecto de After Effects, ¿vale? Esto quiere decir que este proyecto depende ahora únicamente de este material de archivo, ¿vale? Este que tengo aquí abierto, que es el original, desde el que he hecho esta operación, depende del material de archivo original, ¿vale? Pero yo ahora podría borrar este proyecto de todo su archivo original y si quisiera retocarlo, yendo aquí, lo tendría todo perfectamente recopilado. Y de esta manera, pues podríamos, por ejemplo, coger este proyecto de After, este que estoy seguro que lo contiene todo y que además no tiene grasa, por decirlo así, ¿vale? Es decir, que es totalmente reconstruible y no le sobra nada, y lo podría archivar, ¿vale? Por si dentro de un año me piden, como fue el caso en este caso, volver a hacer este mismo proyecto con el mismo arte, pero únicamente cambiando un poquito 4 cosas de animación y 4 datos, ¿vale? Y bueno, pues siempre podemos volver a un proyecto anterior sin necesidad ni de guardarlo todo ni de tener que rehacerlo.